Estimados participantes, vamos a hablar sobre los enfoques innovadores y las perspectivas emergentes del aprendizaje. Soy su profesora, Edelmira Velázquez, y hablaremos hoy un poco sobre la educación contemporánea. La educación contemporánea exige realmente unos enfoques que respondan a un mundo cada vez más complejo. Entonces, el propósito de esta unidad es hablar sobre esos métodos pedagógicos innovadores que promueven un aprendizaje activo, que sea significativo, pero que además de eso sea contextualizado en los estudiantes. ¿Qué es lo que nos va a ayudar eso? Pues a crear chicos mucho más creativos, reflexivos y que desarrollen ese pensamiento crítico que les permita desarrollarse dentro de la sociedad digital, cada vez más cambiante, cada vez más insegura, y que las cosas que conocían realmente cada día cambia, y cómo lograr que nuestros chicos puedan avanzar pese a todas las situaciones que se presentan. Es aquí entonces donde los enfoques innovadores lo que nos dicen es que hay que diseñar estrategias que transformen la enseñanza tradicional. ¿Cuáles son esos enfoques educativos innovadores entonces que nos permitan transformar esa enseñanza tradicional? Uno de ellos es el aprendizaje basado en proyectos, es decir, donde se diseñan proyectos bien establecidos, cónsonos con, desde luego no puede ser que se distancie de lo que el currículum está dispuesto en el currículum, sino que esos conceptos, esos contenidos se presenten a los chicos a través de proyectos. Esos proyectos, entonces, ¿quién tiene el rol de diseñar esos proyectos? Pues es el docente el que diseña ese proyecto, el que guía a sus estudiantes en ese proceso de aprendizaje. También nos están hablando de estrategias como el aula invertida, el desarrollo del pensamiento creativo, la educación STEM, es decir, la ciencia, la tecnología, que ya no exista en educación lo que mal llamadas las tres Marías. ¿Cuáles son las tres Marías? Aquellas áreas que considerábamos que no eran importantes, como las artes, la música, la educación física, no era importante. Ahora nos dicen, ¿sabes qué? La educación STEM, todo es importante porque forma parte del desarrollo integral del ser humano. Entonces, el proyecto STEM nos guía hacia el desarrollo de esas competencias. Entonces, la parte de ese desarrollo, de ese aprendizaje personalizado lo podemos ver a través de las redes, donde ya se diseñan eh, programas educativos en línea que le permitan a aquella persona que trabaja independientemente del horario poder conectarse, poder acceder a, al conocimiento, a desarrollar sus asignaciones independientemente del tiempo. Se ajusta al horario del participante. Entonces, también los enfoques innovadores donde se centra el aprendizaje en el estudiante y promueven habilidades para el siglo XXI, es decir, para un siglo donde la tecnología, donde el conocimiento viaja a milésimas de segundo. Entonces, hay que desarrollar en ese chico un pensamiento crítico, saber reconocer eh, cuál de tanta información que recibes es veraz, qué información no es veraz o qué hacer con esa información que recibe. Aprender a colaborar, reconocer que todos somos diferentes, que hay diferentes ritmos, diferentes estilos, que hay diferentes culturas, pero que lo importante es aprender a mediar, a comunicarse de manera asertiva y de manera efectiva. Y el desarrollo de la creatividad en un mundo cada vez cambiante es muy esencial. Entonces, el aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, ¿qué es lo que busca el aprendizaje basado en proyectos? Que son uno de esos enfoques innovadores. Que los estudiantes investiguen y resuelvan problemas reales con los contenidos del currículum.
Ejemplo, si estamos hablando de los ecosistemas, crear un proyecto sobre los ecosistemas, qué está ocurriendo con los ecosistemas y pueden contextualizarlo. Ejemplo, un chico que estudia en La Chorrera, entonces crear un proyecto sobre los humedales que están en el área de Puerto Caimito, cómo están afectados, qué es lo que se puede hacer, qué proyectos pueden hacer para ayudar a mitigar el deterioro de esas áreas, por decirle algo. Entonces, al final, con ese proyecto, lo que se busca es que los chicos que además que investigan y resuelven esos problemas que afectan a un área real, también esa área está dentro de su comunidad, le afecta directamente, entonces ya es una persona que se va a convertir en alguien proactivo para ayudar a mitigar las situaciones que ocurren dentro de la comunidad. Al final, el aprendizaje basado en proyectos se desarrolla un producto final. ¿Qué es lo que hace en la persona? ¿Qué logra en ese estudiante? Que va a fomentar esa autonomía en el aprendizaje. Va a desarrollar un pensamiento crítico y lo más importante, y que son una de las que necesitamos. Entonces, el aprendizaje basado en problemas, como vemos, son dos enfoques, uno en proyectos, otro en problemas. El aprendizaje basado en problemas nos habla, se le da un problema complejo sin que haya una solución única. ¿Qué es lo que al final busca este tipo de metodología? Que se promueva en el estudiante la investigación. Además de eso, llevarlo a un análisis de la situación y sobre todo buscar una toma de decisiones. Entonces, esa toma de decisiones no va en función de una sola persona, sino va dentro del trabajo en equipo. Entonces, como vemos, lo importante de esto, ¿qué es lo que le permite a los estudiantes desarrollar situaciones, habilidades que le permitan visualizar que puede convertirse en parte de la solución y no parte de un problema X en determinado lugar? Que además de eso, es sobre todo, se puede utilizar sobre todo para contextos profesionales y contextos clínicos. Es decir, cuando ya estamos más que todo a los chicos de media a nivel superior, pero no deja de ser aplicable también desde los primeros niveles, simplemente que obviamente cada situación dependiendo del nivel de madurez que tenga la persona. Eso al final, ¿qué es lo que se hace? Vamos creando eh, chicos comprometidos con el bienestar, no solamente de ellos, sino una visión de respeto al contexto social y comprometido con el entorno donde se desarrolla. Entonces, el aprendizaje cooperativo es esencial. Primero, porque los estudiantes trabajan en grupos pequeños. ¿Y por qué grupos pequeños y no grupos grandes? Porque en grupos pequeños, pues cada uno de los miembros tiene la posibilidad de desarrollar un rol, comprometerse con el trabajo de todos. Cada miembro tiene un rol y claro, cada uno tiene una responsabilidad. Además de eso, ¿qué es lo que ocurre? Que allí lo que se promueve es la interdependencia positiva, es decir, cada uno aporta para que el trabajo sea efectivo y cada uno tiene una responsabilidad dentro del contexto donde está. Es decir, yo tengo compromiso dentro de mi grupo, pero también yo como persona en ese trabajo en mi equipo, yo también como persona tengo una organización, un espacio que debo tener específico para el trabajo colaborativo con los demás. Y eso al final se ve reflejado en el trabajo cuando el chico es adulto se inserta en su campo laboral y es una persona proactiva dentro del entorno donde está, respeta las diferencias individuales y aprende a trabajar en equipo. Entonces, el aprendizaje colaborativo lo que hace es la construcción conjunta del conocimiento. Enfatiza más que todo en ese intercambio de ideas,
en saber negociar, buscar la mejor alternativa y el respeto a las diferencias individuales. Y al final saber de que todos forman parte de ese contexto donde están. Y todos, de lo que se hace, el producto que sale ahí, todos tienen responsabilidad, ya sea el éxito o el fracaso, todos son responsables. Este tipo de aprendizaje colaborativo es ideal para entornos virtuales y para el uso de proyectos interdisciplinarios. El aprendizaje colaborativo debe trabajarse desde el nivel de inicial, porque va formando al chico en una visión totalmente distinta de lo que es él como persona dentro de la sociedad. Entonces, la gamificación del aprendizaje se refiere, viene del concepto game, de juegos. Entonces, ¿qué es lo que hace? La gamificación lo que hace sencillamente es utilizar los elementos de juegos dentro del contexto educativo, es decir, ahí entra el e-learning, la parte de algunas apps que se utilizan para, apps educativas que se utilizan para eh, desarrollar diferentes contenidos y hacer mucho más dinámica el desarrollo de las clases. Entonces, ejemplo, en la gamificación hay puntos, hay niveles, hay retos y hay recompensas. Hay apps que son muy amigables y esto son reconocidas y que son efectivas y aplicables en el contexto educativo. Ahora va a depender también del acceso que hay a las redes, al internet y el conocimiento y pericia que tengan también las personas que están en ese contexto educativo. Entonces, muchas veces lo que aumenta la gamificación del aprendizaje es la motivación y el compromiso por seguir aprendiendo. Además de eso, es muy funcional para verificar, por ejemplo, puede ser una actividad de inicio o puede ser una actividad de cierre. Entre la gamificación del aprendizaje tenemos un Padlet, por ejemplo, es una forma de gamificación en el aprendizaje. Cuando hablamos de ludificación, estamos hablando de juegos. Entonces, es un enfoque mucho más amplio. Recuerden que la gamificación, estamos hablando de de las apps para aplicarlas en el contexto educativo. Cuando hablamos de ludificación, estamos hablando, por ejemplo, un juego de roles, el juego del maestro viajero, la técnica del maestro viajero. Entonces, ¿eso qué es lo que me permite? Integrar el juego como una experiencia formativa. Entonces, cuando yo utilizo el juego de roles para desarrollar una clase de matemática en la resolución de problemas de la vida diaria, o sea, los chicos entran a una zona donde no solamente es el problema que me expusieron en el tablero que está en el texto, sino que yo formo parte de eso que está ocurriendo y cómo yo voy a integrar no solamente ese conocimiento previo que tengo, sino también le voy a colocar algo de emoción y motivación. Entonces, es importante porque integra al juego como una experiencia formativa. Entonces, además de eso, promueve la creatividad, se disfruta porque hay un ambiente de camaradería, un ambiente de aprendizaje que conecto lo nuevo, lo que traía con lo nuevo, lo acomodo y surge una nueva forma de aprender. Y exploro algunas cosas que realmente yo no sabía. Entonces, la neurodidáctica es la aplicación realmente de las neurociencias a la enseñanza. ¿Qué es lo que considera la neurodidáctica? ¿Cómo ocurre o cómo se da ese proceso de aprendizaje? Es decir, que se considera cómo está la atención, cómo la persona recibe esa información, cómo la lleva a memoria a corto plazo, su memoria de trabajo, la memoria a largo plazo, y la emoción y la plasticidad cerebral juegan un rol esencial. O sea, la neurodidáctica nos dice que sin emoción no hay aprendizaje.
pero también nos dice, ¿sabes qué? Todo cerebro tiene la capacidad de aprender. Entonces, es cómo estimulas ese proceso para que ocurra un aprendizaje. Entonces, con la neurodidáctica lo que se hace es diseñar experiencias de aprendizaje mucho más efectivas. Entonces, ¿cuáles son los aportes significativos de la neurociencia? Lo primero es que nos dice que el cerebro aprende mucho mejor con la emoción, con la repetición y con el contexto. Es decir, que hay que mantener espacios de motivación, hay que diseñar estrategias y hay una, una estructura para ese diseño de esas estrategias para mantener ese cerebro emocional eh, activo para que haya un aprendizaje. Entonces, nos habla mucho que también el sueño y la nutrición es esencial, además del ambiente educativo para que ese aprendizaje sea efectivo. Y además de eso, las neurociencias nos habla que hay que invadir todos los canales sensoriales para que ese aprendizaje sea efectivo. Entonces, nos habla que, ¿sabes que el aprendizaje activo es mucho mejor cuando tú exploras, cuando tú descubres y cuando tú interactúas con los pares? En conclusión, los enfoques innovadores y emergentes del aprendizaje lo que nos permiten es diseñar experiencias de aprendizaje mucho más humanas, mucho más efectivas y contextualizadas. Entonces, es importante que sepamos que hay que integrar los proyectos, la colaboración, el juego y las neurociencias en ese proceso educativo que llevamos para que la enseñanza realmente se convierta en ese proceso significativo y transformador. Es realmente fascinante los nuevos avances, las nuevas corrientes que hay, los nuevos paradigmas que hay en educación. Cuanto más nos adentramos, conocemos, exploramos, realmente descubrimos que no tenemos límites, que la creatividad realmente es infinita, que lo que necesitamos es principalmente el conocimiento, la motivación. Muchísimas gracias.